Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, Doctora, doctora. buenas tardes. Doctora, buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? Xiomara, un favor. Si tus compañeros no pueden entrar, me avisas, ¿ya? Porque somos 42, 5 van a faltar, tal vez ya no entran. Está bien, doctora. Chicos, en esta hora vamos a tratar de avanzar síndrome coronario, ¿ya? Y luego le vamos a pedir a Max que presente si es que alcanza el tiempo. ¿Ya, Max? Ya, doctora, está bien. Compartir, por favor, Max. Sácale todavía. Si no, nos vamos a demorar más. Ya saben que su examen es hasta, o el ingreso de notas es hasta el 18, ¿no es cierto? Tenemos que tratar de avanzar. Me avisan si se ve la pantalla, ¿ya? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctor. Sí, está bien. Ya. Doctora, dice mi compañera Grady que lo acepte. ¿Qué quiere entrar? Sí, doctora. Hay que ser, hay que ser un poquito puntual. Ya, 2 personas. Me avisas, ¿ya? Ni modo, entraremos así. Bien, jóvenes. Síndrome coronario agudo. Tenemos que tener en cuenta este tema debe avanzarse después de RCP, ¿ya? Entonces, ¿por qué después de RCP? Porque es una de las causas reversibles de parada cardiorrespiratoria, ¿ya? El síndrome coronario agudo se caracteriza porque, miren, como en la imagen vemos, es la obstrucción de una de las ramas de las coronarias, ¿no? O puede ser el tronco principal, descendente anterior, ¿no es cierto? Circunfleja, todo ello. Entonces, ¿qué sucede? Obstrucción de una de ellas significará isquemia, por eso en acá está pintado de marrón, ¿no? De gris. Entonces, sí, en acá se forma un coágulo por esto, bueno, a causa de un ateroma que se rompió, se obstruye la arteria, puede ser total o parcial, y lo que nos va a dar como resultado es un síndrome coronario agudo de tipo ST elevado o el ST no elevado. Ahorita vamos a ver de qué trata eso. Ya, entonces, en el nombre que conocemos, infarto de miocardio, ¿no? Entonces, ¿qué es el síndrome coronario agudo? Como dice su nombre, es un conjunto de signos y síntomas, por eso se llama síndrome, ¿ya? Los cuales nos van a sugerir que el paciente está cursando con un cuadro de isquemia, ¿ya? Isquemia de qué parte del miocardio, ¿ya? Entonces tenemos varios tipos de síndrome coronario, ¿no? Están tratando de entrar, me avisa Xiomara. Xiaomi, me avisa, ¿ya? Entonces, tenemos en acá varios tipos, ¿no? Hay una clasificación grande que va a ser el síndrome coronario agudo ST elevado y el síndrome coronario ST no elevado, pero también tenemos subtipos, ¿no? Como ven en esta diapositiva, tenemos la angina estable y la angina inestable. Ya, angina es dolor torácico, ¿no? Perdón, dolor de miocardio, ¿ya? Entonces, hablamos de que es estable, ¿no? Cuando el paciente, luego de haber hecho esfuerzo físico, luego de un esfuerzo físico que puede subir las escaleras, caminar cuadras, haber jugado un partido de fútbol, ¿no? Presenta un dolor en el pecho, ¿no? Entonces, eso es la angina. En cambio, la angina inestable, el paciente está tranquilo, en reposo, sentado, tal vez mirando televisión o tal vez durmiendo y no ha hecho ningún esfuerzo físico y empieza con un dolor de origen del miocardio, ¿no? Entonces, esa es la diferencia en cuanto al esfuerzo físico que el paciente presenta. Y tenemos la isquemia silenciosa. La isquemia silente
la vamos a ver en el caso de los pacientes con diabetes. Ellos hacen cualquier otra sintomatología, a excepción de lo que es el típico dolor en el pecho, ¿no? Pueden tener disconfort, sensación de falta de aire, ¿ya? Y por ahí valoramos o decidimos hacer un electrocardiograma y vamos a tener trazado de tipo síndrome coronario, ¿no? El mismo infarto del miocardio, que ya se puede presentar con ondas Q cuando ya pasó el tiempo, ¿no? Vemos las ondas Q, obviamente previo a esto vamos a tener un ST elevado. Y aquellos pacientes que han hecho el síndrome coronario, ST elevado o no elevado, ¿ya? Que no recibieron un tratamiento adecuado, tal vez el infarto fue muy extenso, van a entrar en un cuadro de falla cardíaca, ya insuficiencia cardíaca, falla cardíaca, y bueno, habrá muchos pacientes que el compromiso de una gran arteria, ¿no? De la arteria principal, ocasione muerte súbita, ¿ya? Sí tenemos esos casos que llegan al hospital con muerte súbita, y en una necrosis veremos pues el infarto. Entonces, lo que quiero que tengan en cuenta acá, miren, esta diapositiva es importante, chicos. Como les decía, se va a clasificar principalmente en dos tipos de acuerdo al electrocardiograma. Tenemos el síndrome coronario agudo con elevación del ST, ¿ya? Eso hay que acordarnos. Y otro síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Como vemos en el EKG, miren, lo que les decía a sus compañeros en la práctica, tenemos nosotros el EKG, hay ondas positivas y hay ondas negativas, ¿ya? Y todas deben llegar a esta línea, que es la línea isoeléctrica, esta blanquita. Todos deben llegar a esa línea isoeléctrica. En el síndrome coronario ST elevado, miren lo que es, ¿no? No estamos viendo el S, ¿no? La onda S no está llegando a la línea isoeléctrica, se está conjuncionando con la onda T y desde ahí está haciendo como si fuese una lomada, ¿no? ¿Ya? Entonces no llega hasta esta línea, por tanto a eso se le llama ST elevado. Incluso puede tener una ligera onda que está haciendo infradesnivel, ¿no? Pero bueno, lo típico es esto, el ST debe ser bien marcado, ¿ya? Y las características de un infarto es que debe tener en dos derivadas juntas, debe haber esa alteración. Si vemos en una sola, hay que tener cuidado, ¿no? Si no se ha movido el EKG al momento de tomarlo, o solamente un artefacto, ¿no? Tiene que haber en dos derivadas, ¿sí? Entonces no se olviden, chicos, de este trazado, por favor. En lo que es el síndrome coronario agudo, el ST no elevado, miren, ¿qué está sucediendo acá? Se puede dar, ¿no? O se puede observar que acá hay un infradesnivel del ST, pero no es esto, ¿ya? Entonces puede haber el infradesnivel, ¿no? Las guías norteamericanas nos dicen se considera desde 0,5 milímetros, o sea, desde un medio cuadradito a un cuadradito, ustedes ya tienen que preocuparse, ¿ya? Puede ser tanto hacia arriba, supradesniveles, ¿no? De 1 milímetro, o puede ser infradesniveles también, de 1 milímetro o desde 0,5. O bien, la otra alteración que podemos ver, estas ondas T negativas, ¿ya? Hay muchos pacientes que vienen con sensación de opresión, sensación de disconfort torácico, y en el electrocardiograma solo vemos T negativos, T negativas. Entonces, ustedes ya tienen que tener en mente que la T negativa es sugerente de un síndrome coronario ST no elevado, ¿ya? O también puede presentarse esto, infradesniveles o supradesniveles en 2, 3 derivadas, ¿ya? Pero si ya ven este trazado ya muy característico, esto ya es un infarto. Les voy a ir adelantando por qué es importante hacer esta diferenciación en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque si hacemos un corte anatomopatológico a las arterias, miren, lo que vemos en el ST elevado de manera persistente es la obstrucción total de una arteria. ¿Sí? La arteria está completamente tapada, por eso es que vemos el ST elevado.
Ya cuando pasa demasiado tiempo, aparece una sola onda, la Q. Ya todo es plano, todo lo que es RS desaparece y solo aparece la Q. Ese es el infarto Q. ¿Ya? En cambio, si hacemos el corte a la arteria coronaria en caso de ese no elevado, vemos que sí hay una placa, ¿no? Hay un coágulo, pero no está obstruyendo toda la luz. ¿Ya? Por eso es que el trazado no es típico. ¿Ya? Entonces, de los dos tipos de síndrome coronario, el más frecuente y el que genera problemas, dudas diagnósticas para todos los que trabajamos en emergencia, ¿no? Nos genera mucha confusión, es este síndrome coronario agudo, el ST no elevado. Este es el más común, chicos. Y el ST elevado es raro, ya con sus compañeros, los que están rotando en el seguro, si han ido en estos días, hemos tenido tres casos de infarto de miocardio, ya en estas últimas semanas. Entonces, el grupo que ha rotado conmigo han visto, ¿no? Síndrome coronario ST elevado, y supongo que también han visto con la doctora Ascue, ya el ST elevado en el EKG. Ya, eso es raro. Lo que con más frecuencia hay es el ST no elevado y realmente es difícil hacer el diagnóstico. ¿Ya? Entonces seguimos. Ya, entonces si vamos en el síndrome coronario ST no elevado, puede haber una depresión, miren, depresión o inversión o aplanamiento de la onda T. Esto es lo que estamos viendo. Inversión de la onda T. Normalmente debe estar hacia arriba. Ya está hacia abajo. Y en el ST elevado es continuo, es persistente. Es persistente. ¿Ya? Esto lo vamos a ver en 2, 3 derivadas. ¿Ya? Y entre las dos constituye la emergencia médica. Estos también son emergencias. Esta es prioridad 1 y estos serán por prioridad 2, estos dos tipos. ¿Ya? Formas de presentación. Más para que expliquemos. ¿Qué estamos viendo en este electrocardiograma acá? ¿Qué están viendo, jóvenes, ahí? Un segmento ST elevado, doctora. ST elevado. Es Predesnivel. marcadamente elevado, ¿no es cierto? Sí, se nota, ¿no es cierto? No llega a la línea isoeléctrica. ¿Ya? Miren, este trazado es típico, chicos. Si ven esto que parece un cerrito, una loma, ¿ya? Eso es un ST elevado. Y miren, está acá la anatomía patológica. La arteria está tapada completamente. ¿Sí? Entonces, cuando el paciente está dentro de las horas para hacer la trombólisis, todavía podemos rescatar, ¿no? Esa porción de tejido que está siendo comprometido, ¿ya? Pero para yo poder salvar el tejido que está entrando en isquemia, tengo que reconocer este trazado, ¿ya? Entonces, si ustedes van a trabajar como médicos de triaje o médicos de tópico, los primeros que van a recibir al paciente van a ser probablemente ustedes. Entonces, basta que el paciente diga, me duele mi pecho, me pasa el brazo, ¿no? La clásica que han leído ustedes en algún momento, ¿no? Como que me está pisando un elefante, todo eso. Sí, en la bibliografía está descrita así. Entonces hacemos inmediatamente un electrocardiograma y vemos este trazado, ¿sí? Tengan por seguro que está sucediendo usted con el corazón. Entonces ese paciente pasa de inmediato a la unidad de trauma, porque es prioridad 1. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer si estamos en el tiempo, le vamos a administrar el fibrinolítico, el Actiplice, Alteplase, con el objetivo de romper este coágulo. ¿Ya? Y que la circulación en las arterias coronarias continúe, ¿ya? Por eso esos pacientes tienen que ser tratados de inmediato, no esperan. En cambio, viene el mismo paciente, te dice, siento que me duele, señor, es intenso, no lo puedo tolerar, pero es incómodo, siento como que me ajusta el pecho, y hacen un electrocardiograma y miren acá, ¿qué se está observando en este pedacito de electrocardiograma, chicos? Infradesnivel. Infradesnivel. Muy bien, infradesnivel, miren, la línea se le pegaba con la flechita, lo estoy apuntando, miren. Y ahí está la línea, acá debería continuar, acá se encuentra,
Entonces, la línea imaginaria está a un cuadradito por debajo, ¿no es cierto? 1 milímetro. ¿Sí? ¿Se ve, no es cierto, jóvenes? Digan que sí, Sí, ¿no? doctora. Ya, así se ve, por favor. Y miren lo que hay en lo que es la imagen de anatomía patológica. Hay un coágulo, pero ¿está obstruyendo toda la luz de la arteria? No, no es cierto. Acá todavía hay luz, está en celeste. Hay todavía espacio por donde hay circulación de la sangre. ¿Ya? Entonces, para hacer yo el diagnóstico, tengo que tener las manifestaciones clínicas, ¿ya? Entonces, las manifestaciones clínicas pueden presentarse desde lo clásico, que es, me siento como una pisada de elefante, me siento morir, me ajusta mi pecho, el brazo me está irradiando hacia el brazo. A eso, cuando es un infarto, cuando es el ST elevado, los pacientes vienen diaforéticos y pálidos, ¿ya? Entonces, la única manera de saber si hay un problema cardíaco es con un electrocardiograma. Ya nada de con la vista, haciendo otro examen, no. Solo el EKG es el que les va a dar el diagnóstico precozmente. Pero para ello tengo que yo saber conocer las características en el EKG. Ya, entonces le tomo su EKG, que no me va a demorar ni 5 minutos, y ya tengo mi sospecha diagnóstica. Si tengo este trazado, será un ST no elevado. Si tengo este trazado, será un ST elevado, ¿no? Ahora, si en el me sale el ST no elevado, ¿qué hay que hacer? El tratamiento de estos pacientes es el monitoreo cardíaco. Si estuviéramos en Lima o acá en Cusco, si se hiciera cateterismo cardíaco, iría a esa unidad, ¿no? Para que se le coloque un stent, ¿no? Y esto no se obstruye, ¿no? No termine de obstruir. Ahorita en el Cusco lo que hacemos es monitorizarlos. ¿Por qué? ¿Se imaginan que ese coagulito crezca hasta que se tape? ¿En qué se va a convertir? El ST no elevado se va a convertir en un ST elevado. ¿Sí o no? Hay ese riesgo. ¿Sí o no, chicos? Sí, Sí. doctora. Claro, el coágulo, imagínense, acá el coágulo crece, se van agregando más plaquetas, todo eso, y termina de obstruirse. Entró mi paciente con un ST no elevado, ahora es un ST elevado. Ya el tratamiento cambia. ¿Ya? Entonces, continuamos. Tenemos que tomar, cuando tengamos este trazado, chicos, ahí que será, no será, porque ahí el punto J alto también nos confunde, un ST no elevado. Ante la duda, ¿ya? Es mejor que el paciente se quede en la emergencia. ¿Ya? Eso lo hacen ver con otro médico más, con otro compañero. Oye, ¿qué te parece, no? Sí, esto no está muy claro. Mejor se queda. ¿Para qué? Para que en el tiempo que lo observemos pidamos enzimas cardíacas, ¿no? Ahí eso se llaman biomarcadores, o tomamos un segundo electrocardiograma que puede ser a la media hora, a la hora, a las 4 horas, ¿no? La guía dice eso, ¿no? Hay que hacerle un segundo electrocardiograma. Y como el corazón es un órgano vivo que está funcionando, si realmente es un infarto, vamos a ver cambios en el electrocardiograma, ¿ya? Hay cambios y nos va a sugerir mucho más de que estamos frente a un ST no elevado. ¿Por qué? Porque hay duda diagnóstica, ¿ya? Entonces, se considera como angina inestable dependiendo de cómo se presenta, ¿ya? Ahora, dijimos que este coágulo puede crecer y convertirse en un ST elevado, sí. Y si pasa desapercibido el paciente, bueno, nos ha pasado, ¿no? Con los pacientes, ¿será el viento? ¿Será que me ha pasado frío? Piensan otras cosas, vienen muy tarde porque el dolor persiste, ya vienen como un infarto Q, ¿no? Solo aparece una onda Q hacia abajo. Ya no aparece ni la R ni el ST, todo ya desaparece, ¿no? Ese es el IMA Q, ¿sí? ¿Qué más? Como ello se puede convertir en esto y como les decía, el tratamiento ya cambia, ¿no? Ya tiene que ser el uso del fibrinolítico, ¿ya? Vamos a aprovechar esa diapositiva para hablar de tratamiento, ¿ya? Como acá todavía hay pasaje de sangre, no estamos en la premura de usar un lactilice, ¿no? No estamos todavía en esa premura. En acá sí, ese es su primer tratamiento lactilice. Pero en la guía de síndrome coronario agudo, yo tengo que tratar de que este coágulo se desintegre, ¿no?
Acuérdense que el coágulo tiene, es pues la agregación de plaquetas, ¿no? Ha habido acá una placa de grasa que se ha fisurado o se ha roto por distintas causas. Entonces, como se ha fisurado, dentro de la arteria empieza a sangrar, ¿no? Dentro empieza a sangrar, es irónico, ¿no? Pero dentro empieza a sangrar. Entonces, se activa el sistema de la agregación plaquetaria y todas las plaquetas se van y se unen acá, ¿no? Y ahí obviamente no solo están las plaquetas, sino también fibrina para darle estabilidad a ese coágulo, ¿ya? Entonces, para ambos casos el tratamiento es antiagregación, ambos casos, ¿no? Antiagregación. ¿Cuáles son los antiagregantes clásicos para infarto? Aspirina, ¿ya? El ácido acetilsalicílico y el clopidogrel son antiagregantes plaquetarios, ¿ya? ¿Qué más? Yo tengo que hacer que este coágulo no crezca. Para eso necesito interrumpir la acción de los factores de coagulación, los que están circulando. Y para ello utilizaré un anticoagulante. ¿Cuál? La enoxaparina, que es una heparina de bajo peso molecular, que va a actuar de inmediato. Doctora, ¿y warfarina? No, porque la warfarina actúa ya, su mecanismo de acción es netamente sobre la síntesis de los factores de coagulación. Y yo no quiero interrumpir su síntesis, sino lo que quiero es interrumpir la acción ya en esos factores que están circulando y en los que están haciendo ya su efecto, ¿no? Entonces, usamos antiagregantes, anticoagulantes. Y por fisiología, cuando se produce este coágulo, es normal, fisiológico, que la arteria trate de cerrarse, ¿ya? Trata de cerrarse, ¿para qué? Para controlar este sangrado. Pero, lamentablemente, no es una respuesta muy óptima. ¿Por qué? Porque disminuye la luz, y si el coágulo está ahí presente, de lo que estaba tal vez está abierto, se va a volver más pequeño, y eso ocasiona dolor, mucho más dolor a nivel del miocardio, ¿no? Y mayor riesgo de obstrucción. Entonces, ¿qué otro fármaco vamos a usar? Un vasodilatador. ¿Qué vasodilatadores? El lisosolvide, los nitratos, la morfina, que es un opioide potente, también tiene el efecto vasodilatador y analgésico. Ya, chicos, miren todos los fármacos que utilizamos, ¿ya? Para ambos casos, antiagregantes, anticoagulantes, fármacos vasodilatadores. De hecho, que ambos oxígeno suplementario al paciente con cánula, con lo que, bueno, requiere el paciente, ¿ya? El único fármaco que va a ser diferente va a ser el fibrinolítico, el Actilice, streptoquinasa, alteplasa, tnt-plasa, todos ellos solamente se va a usar en el caso de que sea un ST elevado. Entonces, sí o sí, ustedes están obligados a saber reconocer este trazado en un electrocardiograma, ¿ya? Yo no quiero que logren decir, ay, será de la descendente, de la rama tal, rama. No, ya eso lo aprenderán más adelante, ¿no? Cuando avancen más en medicina o tal vez ya sean cardiólogos, nos van a traer hasta de la ramita de tal arteria de no sé qué, ¿no? Ya, bueno. Pero lo que sí, nosotros como médicos de emergencia y como médicos que ustedes van a trabajar en situaciones de emergencia, tienen que aprender a reconocer este trazado, ¿ya? Tienen que aprender, chicos, tienen que verlo. Cada electrocardiograma que tengan, véanlo. Cuando les digan sus médicos que les están enseñando en la práctica, jóvenes, miren, acá tenemos un infarto, pregunten. Díganle, doctor, ¿nos pueden mostrar el electrocardiograma? ¿Dónde es el infarto? Y los doctores están muy dispuestos a explicar y enseñarles, ¿ya? Y igual, para el síndrome coronario seteno elevado, infradesnivel o supradesnivel. Yo he tenido la experiencia de un paciente que me dejan con este trazado, ¿no? Ese tenor me dice, ya, el paciente lo hemos antiagregado, sí, que no está tranquilo, y efectivamente estaba tranquilo. Pasa media hora y el paciente empieza a tener dolor en el pecho, me duele, me duele, me duele, me duele. Le hacemos un electrocardiograma y veamos eso. ¿Qué pasó? El ST no elevado se volvió ST elevado. ¿Sí? Entonces, de inmediato empezamos a trombolizar al paciente. En relación a lo que es, miren, los trazados. En un inicio, cuando hay una obstrucción parcial, el dolor, en lo que vemos, ¿no? En los esquemas en el tórax, un dolor pequeño, no hay mayor cambio en el electrocardiograma, chicos, miren. Ya a medida que el dolor es más significativo, obviamente eso me traduce que está habiendo una obstrucción considerable de mi
arteria. Miren, ¿qué estamos viendo en este segundo electrocardiograma, chicos? ¿Qué estamos viendo? Un infradesnivel. Infradesnivel. Bien, es un infradesnivel, ¿ya? Hagan su línea imaginaria, pues ponen, si no pueden hacer línea imaginaria, agarren un arreglito, un papelito, lo que sea, y vean, porque todo tiene que llegar a la línea isoeléctrica. Y acá hacemos una línea imaginaria y no está llegando, por eso se llama infradesnivel. Eso es sinónimo de síndrome coronario, ¿ya? Es sinónimo de síndrome coronario. En cambio, en este electrocardiograma, ¿qué está sucediendo? ¿Qué se está viendo? Supradesnivel. Elevación de visor. No, ese ya se llama ST elevado. ST elevado. Sí, ya no es supradesnivel. Supradesnivel hablamos cuando es 1 o 2 milímetros. ¿Estamos? Ese ya es un ST elevado. Y miren, en la representación que están haciendo en el gráfico, esto ocasiona muerte. Por eso acá hay manos, ¿no? Tratando de dar masaje cardíaco. ¿Sí? Ahora, enzimas cardíacas, ¿no? Las enzimas cardíacas son muy específicas de que hay daño de miocardio. El problema es que las troponinas se elevan después de 4 horas de producido el infarto. ¿Ya? Entonces, muy tarde elevan, ese es el problema. Entonces, ustedes no tienen que confiar en las troponinas. ¿En quién tienen que confiar? En el famoso electrocardiograma. ¿Ya? Entonces, miren, las troponinas no son otra cosa que la liberación de enzimas cuando se rompe el miocito. Se rompe el miocito y esas enzimas se van a liberar. ¿Ya? Entonces, si hay ruptura de varios miocitos, las troponinas serán más cantidad. Pues. Entonces, en este caje que parece normal, las troponinas negativas. En acá que ya hay un infradesnivel, está ligeramente elevado, ¿no? Y en este que ya es un ST elevado clásico de infarto, miren, le ponen 2, yo le pondría 3 cruces, ¿no? De valores de troponina. Como les digo, la troponina, la creatinfosfoquinasa MB, elevan muy tarde, a las 4 horas. ¿Ya? Y esas 4 horas para los pacientes son valiosas. Entonces, ¿con qué tenemos que manejar los infartos? Con el electrocardiograma. ¿Sí, chicos? Y bueno, ¿por qué se da el ateroma? ¿No? Un ateroma es miren, esta es la luz de una arteria, ¿ya? Le han hecho un corte a la luz arterial, ¿ya? ¿Qué estamos viendo acá? Una placa de grasa, eso se llama ateroma. El ateroma tiene su núcleo de grasa, ¿no? Y una capita que le cubre, la capa fibrosa. Algunas placas ateromatosas tendrán una capa gruesa, entonces, difícil que se rompa, por ejemplo, durante una presión alta, un poco difícil porque tiene una capa fibrosa gruesa. Pero hay ateromas que tienen capa delgadísima, ¿no? Entonces, un cambio de presión, ¿no? Puede hacer que haya, mire, erosión de su capa, ¿sí? Se erosiona. Y miren lo que la luz, ¿no? En la primera década, todos, Diosito nos manda, bueno, la mayoría sanitos, ¿no? Y todas nuestras arterias en nuestra primera década de vida están así limpias, sin grasa. Y ya con la alimentación desordenada que tenemos, se forman las células espumosas. ¿Qué son las células espumosas? Esos macrófagos que se han comido pedazos de grasa, ¿no? Entonces empieza a formarse la estría grasa, ¿no? Un pedacito de grasa, ahí empieza a haber lesión intermedia, ya formación del ateroma, el ateroma tendrá su placa fibrosa, y cuando haya una situación de esfuerzo físico, ponte, nunca juega fútbol, o en mi caso yo nunca hago ejercicio de nada, ¿sí? Y resulta que me invitan, vamos al gimnasio, vamos a correr o a bicicleta, ¿no? Entonces hacemos esfuerzo físico, y si yo en mis arterias tengo esta placa ateromatosa, se erosiona, ¿no? Porque incrementó mi presión arterial, ¿no? Entonces se rompe y empieza a formarse el coágulo, y miren la luz que está chiquita, termina de obstruirse. ¿Ya? Eso es infarto de miocardio, ¿ya? Que empieza en la primera, bueno, después de la primera década de la vida, ¿ya? Y por eso es que tenemos infartos de miocardio más o menos sobre los 40 años, es con más frecuencia. Hemos tenido pacientes con infarto a los 35, 38 años, pero un buen porcentaje inicia sobre los 40, ¿ya?
Ahora, la vulnerabilidad de la placa. Lo que les decía, ¿no? Tenemos placas inestables y placas estables. Miren, esta placa es estable porque tiene una capa fibrosa gruesa. Entonces, es un poco difícil que se rompa. ¿Ya? A pesar que tiene una luz pequeña. En cambio, esta placa ateromatosa es inestable, por eso dice vulnerable. ¿Por qué? Porque con un cambio de presión arterial, ¿no? Donde va a circular mucho más la sangre, puede haber ruptura, erosión de su capa y ahí empieza a formarse el coágulo. ¿Ya? Entonces, en esa zona, en esa capa fibrosa, va a haber reacción inflamatoria, por eso hay presencia de macrófagos, de los linfocitos T. ¿Ya? Esa diferencia hay que tener en cuenta. Entonces, cuando se produce, ¿no?, la ruptura y la erosión de esa placa, va a haber una respuesta inflamatoria. Siempre, ¿no? Se va a dar esa respuesta inflamatoria y se activarán el factor activador de plaquetas, factor de necrosis tumoral, el óxido nítrico, ¿no? Otros leucotrienos, prostaglandinas, como la prostaciclina, que nos va a inducir a una vasoconstricción, ¿sí? Entonces, el factor activador de plaquetas, ¿no? Empezará pues, a activar las plaquetas, que las plaquetas empiecen a sumar, y eso se llama trombosis, ¿ya? Y la prostaciclina nos llevará a una vasoconstricción para tratar de controlar el sangrado intraluminal y lo único que estamos consiguiendo es más necrosis del miocardio. ¿Ya? Eso es el resumen de la fisiopatología que se produce a nivel de la luz de las coronarias cuando hay una placa erosionada. ¿Ya? Miren cómo esa placa se ha erosionado, ruptura, ¿no? Y está empezando el sangrado. Bien, acá una erosión superficial, acá se rompió toda la pared y acá solo la capa superficial. Igual está empezando a ver la formación del coágulo y eso obstruye la luz, ¿no?, de la arteria. Por tanto, ya no va a haber la circulación, la irrigación del miocardio, ¿no?, porque la arteria se tapó, ¿ya? Eso es infarto de miocardio, chicos. Entonces, si el paciente tuvo la mala suerte de que una de sus arterias principales se obstruyó, va a ser muerte súbita. Realmente los síndromes coronarios son una evolución tórpida tienen. El paciente se muere hablando, porque el cerebro no está dañado, el cerebro está pensando, Glasgow 15, está haciendo todo. Y quien entre en falla, o hasta se puede romper el miocardio, por la necrosis que se produce, es por la obstrucción ¿no?, de una de las arterias. Sí, si es muy grande se romperá el miocardio y el paciente se muere. Hay que tener mucho cuidado, jóvenes, con los dolores torácicos en emergencia, ¿ya? Porque estos dolores torácicos, al menos en emergencia, tenemos que buscar las de origen cardíaco, o sea, infartos, y son muy frecuentes en todas las ciudades los infartos. Entonces, no vaya a ser que un paciente les venga a su consultorio, les diga, sabe que tengo un dolor en el pecho, y ustedes dicen, es una gastritis, ya, tómese su ranitidina a su casa, y en su casa se muere o regresa y va a regresar más grave, donde ya no vamos a poder hacer ningún tratamiento terapéutico ya como definitivo, ¿no? Sino ya de rescate nomás, ¿ya? Entonces, repetidas veces vamos a decir que el electrocardiograma es importante. Entonces, tenemos factores de riesgo para los infartos, para los síndromes coronarios. Vamos a tener factores que se pueden modificar y factores que no se pueden modificar. Ya, los más fáciles, los no modificables. La edad del paciente es importante. ¿Podemos cambiarnos la edad? No quisiéramos, ¿no? Yo quisiera, pero no se puede cambiar. Pues se puede cambiar el sexo, ya, el sexo genético, ¿eh? No es el sexo físico, de cómo se dice. No se puede cambiar, chicos. ¿Ya? Entonces, el factor de riesgo coronario, si el paciente está sobre 40 años, riesgo de infarto. Es varón, riesgo de infarto. ¿Y por qué no en las mujeres? Porque las mujeres tenemos nuestras hormonas, pues, nuestras grasas, la estrona. La estrona, ¿no?, es un protector, porque por lo menos esta estrona nos va a ayudar a que no se formen estas placas de grasa a nivel coronario, ¿ya? Pero cuando se presenta un infarto en mujeres, créanme, es mortal. Son mortales los infartos en las mujeres en los pocos casos que tenemos,
¿ya? Y el antecedente familiar, ¿no? Si mi papá tuvo infarto, lo más probable es que también yo lo tenga. ¿Por qué hacemos el desarrollo de factores de riesgo? Porque, como les decía, ¿no? El infarto ST no elevado, aquel que tengo onda T negativa, infradesnivel, supradesnivel ligero, tengo que yo valorar los factores de riesgo, ¿no? Buscar, a ver, esto será un infarto, pero es gordito, no hace ejercicio, es hipertenso, diabético, es varón, tiene 50 años, no. Para mí que esto sí es un infarto. Entonces buscas tú, como médico, ¿no? Sustento en qué apoyar tu diagnóstico, tu sospecha diagnóstica, ¿ya? Esos son los factores de riesgo. Y llamamos modificables aquellas alteraciones que las podemos, como dice el nombre, modificar. Por ejemplo, los fumadores tienen factores de riesgo de hacer infarto, sí. ¿Se puede modificar? Claro, deja de fumar, le ayudan al paciente, y el paciente con una buena orientación, tal vez hasta tratamiento psiquiátrico, tendrá que dejar de fumar, si sabe que está corriendo riesgo su vida. Y hay gente que no le importa, ¿no? Igualito, algo me tengo que morir. Ya bueno, ellos escapan a la regla. Los cambios de lo que son el perfil lipídico, los que tengan pacientes incremento del LDL, disminución de HDL, también es factor de riesgo. ¿Se puede modificar? Sí, se puede modificar con tratamiento, ¿ya? Entonces, a los ST no elevados que se pueda presentar o no, igual a los ST elevados, para que no haya un nuevo infarto, tendré que corregirle pues, su perfil lipídico, ¿ya? Entonces, para en ese caso vamos a usar estatinas. Pacientes con hipertensión arterial y diabetes. Acuérdense que la hipertensión y la diabetes son patologías que van a ser causantes, casi primera causa de infarto de miocardio, tanto el hipertenso y el diabético, ¿ya? Entonces, si mi paciente me dice, soy hipertenso, y tenía la duda en el EKG, mejor que se quede, ¿ya? Porque es un factor de riesgo de mucha frecuencia para infarto, ¿ya? Igual el diabético. A eso también se suma la obesidad, el estrés, el paciente estuvo bebiendo, problemas infecciosos y la hipertrigliceridemia, ¿ya? Esos están bueno, en flechitas porque son menos frecuentes, ¿ya? Las primeras sí son los factores modificables mucho más frecuentes asociados al síndrome coronario ST no elevado, ¿ya? Entonces, el paciente obviamente va a venir a una emergencia o va a acudir al establecimiento de salud, ¿sí? Mencionando que dolor en el pecho, ¿no? Puede ser un dolor típico, un dolor típico que es la opresión, la sudoración, la palidez. Eso es muy probable que sea un ST elevado. Ahora, puede presentarse como disconfort, tengo una ligera presión, no puedo respirar, o a veces otros pueden confundir, no me arde, entonces chicos, hay que hacer un electrocardiograma, ya es la única manera, ¿sí? Entonces, ver cómo se instauró el dolor, qué estaba haciendo, señor, qué estaba haciendo. Estaba jugando fútbol y luego de ello me empezó a doler. Probablemente, ¿no? La intensidad, la localización, ¿no? Factores de riesgo, los que hemos hablado. Síntomas neurovegetativos, palidez, diaforético. Ello no, el paciente no está fingiendo un dolor, no se puede fingir síntomas neurovegetativos, ¿ya? Y la sensación de muerte cuando es el ST elevado. Entonces, ¿qué hay que hacer? El electrocardiograma de inmediato, ¿sí? Basta que sea disconfort o presión, tiene que hacerse un electrocardiograma. Y en el EKG hay que buscar esos dos tipos de trazados, chicos. Ya cuando estén frente a un ST no elevado, tienen las dudas, marcadores bioquímicos, la troponina y CPKMB, ¿ya? Aunque los marcadores lo pedimos para ambos. Siempre hacemos la curva enzimática y ecocardiografía, ya pues en la medida que ustedes tengan la destreza de hacer una ecografía cardíaca en buena hora. ¿Qué vamos a ver en una ecografía cardíaca? La movilidad del corazón. Si hay una porción infartada, esa zona no va a ser buena contracción. Entonces va a haber una hipoquinesia o una aquinesia, ¿ya? Eso ya se va a lograr mucho más cuando ustedes estén permanentemente en el hospital. Entonces, si tienen la suerte de ver un infarto cardíaco, los residentes, ya nuestros residentes de emergencia, saben hacer el EKG. Pídanle, doctor, ¿le puede hacer una ecografía para que veamos su problema del corazón? No van a hacer, chicos, saben ya, la ecografía fácil, ¿ya? Entonces,
La probabilidad de la enfermedad coronaria va a ser significativa en pacientes con signos y síntomas sugestivos de angina inestable, ¿no? Entonces, será alta probabilidad cuando tiene, primero, ver el EKG, los síntomas, características de los síntomas, el EKG, las manifestaciones, los factores de riesgo y el EKG, chicos, no olvidamos, habrá haber una elevación de o infra o supra de nivel de simplemente CT. A eso tienen que pedir enzimas cardíacas, ¿ya? Y si las enzimas cardíacas empiezan a estar incrementando, es pues alta la probabilidad. Pero será de baja probabilidad cuando el paciente te dice dolor torácico, pero en el EKG no vemos ni supra ni infra, pero bueno, es gordito, dice que su papá tuvo infarto, mejor con cuidado, ¿no? Le hacemos enzimas cardíacas, salen en 2 horas, salen negativas, hay que hacerle un segundo electrocardiograma, chicos, hay que hacerle. Por eso es que tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo, ¿ya? Entonces hacen un segundo electrocardiograma, uy, hay cambios acá. Es lo más probable es que esté pasando un infarto, ¿ya? Entonces créanle a los pacientes. Yo sé que a veces nosotros decimos, ay, no, está fingiendo, no, hay que creerles. Y si es necesario, le sigue doliendo, haga otro EKG y otro EKG. Entonces ya tenemos 3 EKGs, tenemos 2 enzimas cardíacas con el tiempo adecuado entre una y otra, que son 4 horas, y no ha elevado ya, pues ahí sí pueden decir, señor, tranquilo, le hemos hecho varios electrocardiogramas, le hemos hecho el análisis del corazón, no hay cambios, no es problema cardíaco. Hay que buscar otras causas de dolor torácico, chicos, ¿ya? Puede haber disección de aorta, el COVID, un neumotórax, todo lo que pueda ocasionar dolor en el pecho. Pero lo primero que hay que descartar es infarto de miocardio. ¿Sí? Entonces, los marcadores bioquímicos ya hemos visto, ¿no? Las troponinas, creatina, quinasa, MP y la mioglobina. De estas 3, la más específica es la troponina, ¿ya? Puede ser troponina I o la otra troponina T, ¿ya? Cualquiera de las dos, CPKMB, ¿ya? Y la mioglobina. La troponina es la más tardona, ¿no? La que más tarde incrementa sus valores. Pero lo que les decía, ¿no? Estas dos, la troponina, la creatina, las 3, perdón, la creatina, quinasa y la mioglobina, se van a liberar cuando el miocito se dañó, se rompió, ¿no es cierto? Entró en necrosis, empieza a liberar. Entonces, si es un porcentaje considerable, obviamente las enzimas van a incrementar mucho más, ¿ya? Pero también hay que tener cuidado porque se elevan después de 4 horas, no se elevan de inmediato. Ahorita se tapó mi arteria, no se va a elevar ese instante. Demoran 4 horas en elevarse, ¿ya? Entonces yo lo pedí porque, bueno, aprendí así, lo pedí de inmediato y me sale normal, mucho cuidado. Y el paciente sigue con dolor, no se confíen de esa troponina, hay que hacer una segunda vez. Si es necesario una tercera vez, háganlo, ¿ya? Entonces hay que tener bastante paciencia con los problemas coronarios. Miren acá la curva de elevación de las enzimas cardíacas, ¿no? Horas después. La mioglobina es la más rápida, pero lo malo es que desaparece rápido. Hace su pico creo que a los 30 minutos y desaparece. Entonces ya cuando el paciente viene y le hacemos mioglobina, ya no la encontramos ya. ¿Ya? Entonces generalmente los pacientes vienen con 1 hora de dolor, ¿no? Dependiendo cómo tenga la educación, pues. Hay gente que viene de inmediato y hay gente que no, ya mañana, será, voy a tomar mi agüita fría, mi agüita de azar, el viento, no sé, te pone cualquier excusa y no acuden de manera oportuna, ¿no? Y peor será, pues el paciente vino oportunamente y el médico tratante no supo reconocer el EKG y lo manda a casa, ¿no? Eso es grave, muy grave, ¿ya? Entonces, esta troponina, donde está acá, las troponinas T o la I, miren qué tarde elevan, ¿no? Tarde su elevación. Será más o menos cerca de 4 horas, de acuerdo a la bibliografía, recién se levanta. Y es la que dura más, 3 días, 72 horas. Y antes hay que estar seguida haciendo curva enzimática, le llamamos a eso, nos pedimos enzimas, porque si el valor sigue ascendiendo es porque es una gran lesión, pues. ¿Ya? Ahora sucede que las troponinas podemos ver también elevación en otras patologías, pero son patologías que han tenido lesión cardíaca. Bueno, insuficiencia cardíaca hay o no hay, claro. Hay sobreesfuerzo del corazón donde podríamos tener ruptura de algunos miocitos y se eleva, pues, ¿no? Las enzimas, pero no se va a elevar de manera gradual, se elevan
en valores no muy significativos. Lo mismo en disección de aorta, valvulopatías, miocardiopatías. Miren, cuando hacemos la descarga eléctrica en RCP también, porque estamos dañando miocitos, ¿no? Puede elevarse las enzimas, pero la característica importante no debe ser una elevación así permanente, mejor dicho, progresiva, ¿ya? Enfermedades inflamatorias, las miocarditis por uso de drogas, ¿sí? Pero cuando hay miocarditis, todo el miocardio se inflama y en un electrocardiograma todo el EKG está alterado. Pues no hay un infarto pues, de todas las derivadas. No existe eso. Si ustedes ven todas las derivadas, es porque hay una miocarditis, es lo más probable. Y las causas de miocarditis infecciosas y también por drogas, ¿ya? En casos de crisis hipertensivas, miren, aquí está el cuadro que ya hemos hecho, taquiarritmias, bradiarritmias, ya en el hipotiroidismo también puede haber disfunción renal, ¿no? En pacientes con enfermedad renal en diálisis también podemos tener troponinas elevadas, pero, otra vez, las enzimas no deben estar muy elevadas, tienen que ser valores menores y constantes, ¿ya? Enfermedades infiltrativas, amiloidosis, hemocromatosis, toxicidad farmacológica, miladriamicina, 5-fluoruracilo, que son antineoplásicos, ¿no? Las quemaduras se pueden elevar, la rhabdomiolisis, la creatinfosfoquinasa, ¿no? Y en pacientes críticos, ¿no? Que tengan insuficiencia respiratoria o sepsis, ¿sí? Podemos tener elevación, pero para eso se tiene que hacer sí o sí, ¿qué cosa? La curva enzimática, ¿ya? Miren la ecocardiografía. ¿Ya? Los que ya están rotando van a ver una ecografía cardíaca, ¿ya? Y estamos viendo en acá qué cosa. Un ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, las aurículas, ya que están las válvulas, ¿no? ¿Qué se ve en este EKG, chicos? ¿Qué hay? Un infradesnivel, doctora. Parece un infradesnivel, ¿no? Probablemente este corazón puede hacer que esté teniendo una ligera hipoquinesia o tal vez esté latiendo bien o contrayéndose bien, ¿no? Porque no está en grado de ST elevado todavía, ¿ya? Entonces, ¿qué debemos hacer cuando un paciente tiene dolor en el pecho? Y hemos dicho primero su electrocardiograma. En el electrocardiograma diagnostico síndrome coronario agudo, sea ST o ST no elevado, tanto prioridad 1 o prioridad 2 pasan a la unidad de shock trauma. En la unidad de shock trauma, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a colocar a monitorización. ¿Han visto que ahí está el monitor? Tenemos que poner los electrodos para ver su presión arterial, su saturación, su frecuencia cardíaca y lo más importante, ver cómo es el trazado del electrocardiograma en el monitor, ¿ya? Luego hay que dar oxígeno suplementario a estos pacientes. Ese miocardio está sufriendo, entonces hay que ayudarle con oxigenoterapia. Y sí o sí, bueno, la exploración física también es importante, ¿no? El electrocardiograma con las 12 derivadas. Hay que hacer el electrocardiograma, las vías venosas que deben de tener 2 vías venosas. ¿Por qué? Porque si el paciente es un ST elevado, lo vamos a trombolizar. Y una de las vías se va a hacer exclusivamente para administrar el lactilice, ¿ya? Y hemos dicho que para ambos síndromes coronarios damos aspirina, clopidogrel, enoxaparina, los nitratos, nitroglicerina y sorbida, ¿no? El dolor, el paciente que le duele el pecho, tenemos que tratar desde opioides potentes como la morfina o también puede ser el fentanilo, ¿ya? Pero antes de ello, los nitratos también tienen efecto analgésico, ¿ya? Estratificar la estratificación TIMI para el riesgo de pacientes, riesgo de mortalidad, ¿no? Ponte que es un paciente que tiene su infarto, es diabético, tuvo un infarto hace 3 meses, su edad es muy viejita, la mortalidad se va a hacer mucho más alta, ¿ya? Control de síntomas vegetativos, ¿qué significa? El paciente va a estar nauseoso, con ganas de vomitar, póngale pues un medicamento para que no esté con vómitos ni náuseas, ¿ya? Y lo mismo, ¿no? Tratamiento sintomático. Tiene dolor, cálmele el dolor. Tiene ganas de vomitar, cálmele eso también, ¿sí? Y miren acá lo que dice, realizar un registro de actuación y tiempos. Hay que tomar los tiempos siempre, a qué hora empezó el dolor, ¿no? A qué hora estamos empezando a trombolizar, si es que es trombolizable, ¿no? ¿Ya? Entonces acá tenemos una anatomía de las arterias coronarias al corazón, chicos, para los que no nos acordamos. Mira, arteria coronaria izquierda, ¿ya? La circunfleja, marginal oblicua, las diagonales, descendente anterior izquierda, miren la descendente anterior izquierda, ¿sí? Acá está la descendente por la parte de atrás, la posterior, ¿ya? Por la parte lateral, la marginal aguda,
la arteria coronaria derecha. ¿Sí? Entonces, ¿se imaginan una obstrucción a este nivel? Mira cuántas ramas se van a tapar. Es una muerte súbita, ¿no? O a este nivel, ¿no? A nivel de la arteria coronaria derecha. Se va a tapar la marginal y estas otras, ¿no? Entonces, eso puede ocasionar muerte súbita. ¿Ya? Entonces, cuando sean cardiólogos, los que quieran ser cardiólogos, ya pues verán a lo fino, ¿no? Acá veo yo un infarto de la arteria descendente anterior media, wow, ¿no? ¿Sí? Y ese médico vio, pues no es porque hay un ST en B1, B4, en el N1 y el ABL, ¿sí? Entonces, sí es importante aprender esto, chicos. Pero más importante es que aprendan a reconocer el infra, el supradesnivel y el ST elevado. ¿Sí? Porque ustedes ya reconociendo, y si tienen dudas podrán ir a otro médico, tal vez al médico jefe de guardia y decirle, doctor, este café no me parece normal, ¿me lo puede ver? No sé si estoy equivocado, no sé, pero tengo mis dudas. Entonces, el médico con más experiencia les dirá sí o no, ¿no es cierto? Entonces, eso es el objetivo para ustedes que son de pregrado, aprender a reconocer. Yo no quiero que me digan, entonces, ya, que jamás en su examen les voy a poner, ¿no? Ese elevado de B1, B6 y ABL y ¿a cuál de las arterias se tapó? O sea, realmente no me va a ayudar mucho para cuestiones claras, ¿no? De reconocer adecuadamente un infarto, ¿ya? Pero sí, ya como cuando sean cardiólogos, los que quieran ser, tienen que llegar a ese nivel. Entonces vamos a pasar a lo que es el tratamiento. Síndrome coronario agudo con elevación de ST. Hemos dicho que hay que identificar en el electrocardiograma y vamos a ver, puede haber bloqueo agudo de rama izquierda y la característica típica el ascenso del ST de manera persistente. ¿Sí? Entonces, el SCORE-TIMI, ahí están los componentes del SCORE-TIMI, paciente más de 65 años, más de 3 factores de riesgo, estenosis, desviación de semen de ST, más de 2 eventos anginosos en menos de 24 horas, aspirina, está tomando aspirina, elevación de marcadores, cuanto más, más factores de riesgo tengamos, la mortalidad es mucha más alta, ¿ya? Para eso sirve el SCORE-TIMI. Y ahí está el famoso MONA, ¿no? De supuesto en el ST elevado el MONA. M de morfina, O de oxígeno, N de nitroglicerina y A de ácido acético. Acá falta lo más importante, el actilice, pues. Entonces hay que manejar 4 componentes. Terapia antiisquémica, ¿no? Terapia antiisquémica, ¿cuál es? El actilice o incluso el cateterismo cardíaco. Si lo tenemos, qué bien, ¿no? Pero bueno, el actilice, el fibrinolítico. Tratamiento antiplaquetario y anticoagulante, ¿no? Aspirina y clozidad doble antiagregación, aspirina y clopidogrel, y al anticoagulante, noxaparina de bajo peso molecular. La terapia invasiva, si contamos con ella, cateterismo cardíaco, ya es lo más importante. Y bueno, hicimos el cateterismo cardíaco, lo trombolizamos, hay que hacerle un cuidado posterior, ¿no? De las complicaciones que se puedan presentar, uno por haberlo trombolizado o también por haber hecho cateterismo cardíaco, que es menos frecuente. ¿Ya? Entonces, tratamiento antiisquémico. Si había vasoconstricción, tengo que usar un medicamento en vasodilatación, una nitroglicerina que me va a ayudar a vasodilatar. ¿Puedo usar betabloqueantes? Sí, ¿no es cierto? Los betabloqueantes, así como los YECAS, nos van a ayudar a disminuir, betabloqueantes que se presenten las taquiarritmias. Como ese corazón se está infartando, es feo, aparecen extrasístoles, puede haber taquicardias ventriculares, entonces yo tengo que estar en tratamiento ya con ello, ¿no? Y vamos dando atenolol, metoprolol, esmolol, carvedilol, cualquiera de ellas, ¿ya? La cual pueda adaptarse a mi paciente y obviamente hay que tener cuidado de las contraindicaciones de mis betabloqueantes, ¿ya? Calcioantagonistas, lo mismo, para evitar la presencia de la arritmia. Lo malo es que estas no puedo usar, ¿no? El verapamil, diltersen en el asma y en cambio los betabloqueantes no. Nifedipino no se da porque nifedipino baja la presión bruscamente, ¿sí? Y el sulfato de magnesio nos va a servir para evitar estas taquicardias ventriculares o arritmias que tengan un QT largo, ¿ya? Los YECAS no lo vamos a usar como antihipertensivos, sino como antirremodeladores. Producido el infarto, las células de inmediato, ¿no? Empiezan a hacer la reparación del miocardio,
¿ya? Empieza en una fase de remodelación. Entonces, esa remodelación va a ir hacia una insuficiencia cardíaca. Y para disminuir la remodelación del corazón, de que no se vaya a una dilatación, ¿no? Y no haga una ICC marcada, usamos YECAS, y las dosis son bajas, ¿ya? Tratamiento antiagregante, aspirina, clopidogrel, o podemos decir si es alérgico a mi paciente a la aspirina, inhibidores de los receptores 2B3A, oxicimal, ¿no? Podemos usar. ¿Ya? El tratamiento antitrombínico, ¿no? Anticoagulante, las heparinas de bajo peso molecular, chicos. Y el tratamiento de reperfusión, ¿cuál es? Actilice, ¿ya? Pero el actilice tenemos varios tipos, ¿no? Mejor dicho, de fibrinolíticos tenemos en varias generaciones, ¿ya? Y tenemos desde lo que son no selectivos para fibrina, estreptoquinasa, uroquinasa, ¿ya? Hasta los agentes que son netamente selectivos para la fibrina, el alteplase, duteplase, saruplasa, reteplase, ¿ya? Estos no causan estado lítico sistémico. En cambio, la estreptoquinasa sí. Y depende de lo que tengamos, pues, en el hospital. En el seguro tenemos el actilice. En Lima, en el Hospital Santa Rosa, tenían la estreptoquinasa. Entonces, tenemos que conocer los fármacos para poder administrar. ¿Ya? Administración de los diferentes agentes fibrinolíticos, miren las dosis de la estreptoquinasa, alteplasa. Ya vamos a hablar de alteplasa. Chicos, si la dosis no se acuerdan, no se preocupen, lo importante es recordarse el nombre. Ya en ese instante que estás frente al infarto, a pesar que estás frente a una emergencia, no te olvidaste cómo era la dosis, ¿no? Que nos pasa a nosotros, yo les soy sincera, a mí me pasa, al toque en internet, alteplasa y la dosis ya, 15 miligramos en bolo, posiblemente 0,75 por kilo, ya. Y ya, lo importante es que tú sepas qué fármaco tienes que usar. La dosis, ese rato, bueno, en internet, donde sea, lo revisamos. Nosotros tenemos una lámina grande en Chotrauma, donde decía, no, actilice cómo preparar, cómo se administra, todo. Y las enfermeras mismas usaban y veían cómo se le iba a preparar, ¿ya? Ahí está la angioplastia, chicos. Miren cómo en esta estrechez se pone el stent coronario y ya, chao, infarto. ¿Ya? Ahí está la cinecoronariografía. Miren, es contraste a nivel de las arterias coronarias. Miren cómo acá está normal la luz de la arteria y acá hay un hilito, está uniendo, ¿no? Esto es el infarto. Esa es la obstrucción por el ateroma. Acá también, miren, uy. Acá también, miren. ¿Se nota? ¿Se dan cuenta, chicos, o no? Sí, ¿no? Sí, doctora. Jóvenes, respóndanme. Voy a pensar que estoy hablando sola. Miren acá. Hay una obstrucción, entonces ponen el stent que estamos viendo acá, este stent, que es lo máximo, y de inmediato la luz vuelve a su calibre normal. ¡Wow! Entonces la cinecoronariografía o el cateterismo cardíaco es pues su primer tratamiento. Lo malo es que en el Cusco lo que nos falta es los médicos que sepan hacer este procedimiento. Hasta ahora solo hay uno que hace, y es en una clínica privada que se está haciendo el cateterismo cardíaco. En los hospitales todavía no tenemos, ¿no? Y también ellos sumamos, pues, de que no tenemos la tecnología, tal vez sí la tenemos, ¿no? De eso no estoy segura. Pero especialista que sepa hacer para ello, hay que hacer la especialidad, se llama hemodinamista. Hay que ser cardiólogo, luego hay que hacer una subespecialidad que se llama hemodinamia, y pones tu stent, ¿ya? Entonces, ahora los que no tienen elevación del ST, ya hemos dicho que puede haber ondas T negativas, supradesniveles, ¿no? Miren acá, T invertidas, desviaciones inespecíficas del segmento ST. Entonces, tenemos la duda, ¿será, no será, será, no será? ¿Qué hay que hacer? Igualito a estos pacientes tenemos que darles sus antiagregantes, anticoagulantes, la nitroglicerina, beta bloqueantes, calcio. Lo único que no se le da, ¿qué cosa es? ¿Qué es, chicos? ¿Qué es lo más importante? Nifedipino. No le damos el actilice. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí o no? Contésteme, por favor, si lo acepta. Doctora, ¿le puede volver a repetir, por favor? Y la pregunta es, en el ST elevado, ¿cuál es el primer tratamiento de elección? En el ST elevado. Trombolisis. Trombolisis, o sea, actilice. ¿Sí? Sí. Ya. En el ST no elevado, como no hay una obstrucción total, ¿vamos a usar actilice? Antiagregantes, doctor. Solamente antiagregantes. ¿Ya? La única diferencia del tratamiento de ambas es el actilice. El actilice solo usamos en obstrucción total, chicos. ¿Ya?
Obstrucción total significa ST elevado persistente, ¿ya? Pero en ambos casos usamos antiagregantes, en ambos casos usamos anticoagulantes. En la primera diapositiva, en la segunda diapositiva les expliqué, ¿ya? Tienen que estar atentos, por favor. Por eso es que el esquema es igual, aspirina, triclosan, clopidogrel, igual esa, mira, enoxaparina, trombolisis, no se recomienda, porque no es una obstrucción total. ¿Ya? Estratificación de riesgo netamente con los factores de riesgo esto. Y volvemos a esta diapositiva, ¿no? Cuando hay una obstrucción total, ¿qué hay que usar? Reperfusión, ¿con qué? Actilice, si hay cateterismo, cateterismo. En este caso, ¿cuál es el tratamiento? ¿Se usa actilice? ¿Se usa o no se usa actilice, chicos? No se utiliza. Ya, no se utiliza ya, solamente los antiagregantes, ¿ya? Entonces la única diferencia es el uso de la actilice. La actilice solo es para situaciones de obstrucción total, obstrucción parcial no, ¿ya? ¿Esto es ST elevado o no elevado? No. Elevado, doctor. Elevado, ¿Y este ST qué es? ¿Elevado o no elevado? No elevado. elevado. Ya, muy bien. Tienen que estudiar. Si hay cosas que están entendiendo a medias, hay que leer ahorita, ¿ya? Yo sé que ustedes tienen clases a las 6, por eso me estoy apresurando. Sí, miren, pacientes con probable síndrome coronario agudo hay que hacer un electrocardiograma. Sin elevación de ST, ¿qué hacemos? Vemos sus riesgos altos, medios, bajos, ¿no? Entonces, el riesgo bajo para todos, hacemos monitoreo de las enzimas cardíacas y del electrocardiograma, todos. Ahora, si es de alto riesgo, tendré que estar pues mucho más pendiente para ver que no se transforme en un ST elevado. ¿Sí? A eso también podemos sacar el Scortimi. El Scortimi han visto es para mortalidad, ¿no es cierto? Miren, la terapia es para ambas igual, ¿ah? Aspirina, clopi, heparina de bajo nitro, beta bloqueantes, estatinas. Es igual el tratamiento. ¿Sí? Solo que en el que tiene alto riesgo puede hacer una obstrucción total, en ellos hay que usar el actilice o el cateterismo de emergencia. ¿Estamos? Nuevamente, sospecha clínica EKG con muestras. Tengo en el EKG elevación persistente del segmento ST. ¿Cuál es el tratamiento? Trombolisis. ¿Ya? O el cateterismo llamado también angioplastía. Es stent. ¿Sí? Pero tengo ST supra o infradesnivelado, ondas 3 negativas, no está muy claro el asunto. ¿Qué hay que usar? Beta bloqueantes, aspirina, clopidogrel, pero en acá nos dice trombolisis. ¿Ya? ¿Se entiende? Díganme que sí, ya, a leer, ¿ah? A leer. ¿Qué es lo mismo? Nada más. Ya, para los que no han entendido muy claro. Les dije, ¿no? En este esquema, acá. Ahí está. Chicos, para los que no han entendido. Si yo tengo obstrucción total, utilizo el actilice, porque tengo la urgencia, no, la emergencia de romper este coágulo. Y el único que me va a romper el coágulo es el actilice. ¿Ya? En acá, ¿es necesario el actilice? No, no es necesario. ¿Por qué? Porque todavía hay algo de luz por donde la sangre está circulando. ¿Ya? ¿Qué tienen en común? Lo que es el tratamiento antiagregante. Para ambos hay que usar antiagregante. Para ambos hay que usar anticoagulante. Para ambos hay que usar los nitratos. ¿Ya? ¿Se entiende la diferencia? Sí, doctora. Ya, Sí, si no doctora. entendieron, mala suerte, a leer el libro. Peor que Sí, primaria estoy entiendo. diciendo. ¿Sí? Hay que leer, pues, chicos. Y la otra diferencia, la otra información importantísima es reconocer el electrocardiograma. Estos dos. ¿Ya? Es tienen que solo viendo el electrocardiograma se aprende. Si no ven electrocardiogramas, no se van a acordar de lo que estamos haciendo ahorita. Entonces están rotando en el hospital, por ahí les dicen, síndrome coronario, al toque, el EKG. A ver, doctora, muéstrenos el EKG. ¿Sí? Vean, por favor. Ya, chicos, yo creo que con esto terminamos. Tienen clases, ¿no? Me han dicho que tienen clases. Sí, doctora. ¿O fue mentira? No fue mentira, ¿no? Ya, entonces nos vemos en la siguiente clase. Trataremos de correr en la siguiente clase. Y si necesitamos otra vez horas para reponer, ni modo, pues tendremos que hacer. ¿Ya?
Ya chicos, nos vemos, estudien por favor. Si el Gracias. conocimiento está medio, estudien. No hay Muchas otra. gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenas noches. Ya. Buenas noches.